Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias nuevamente por acompañarnos en este segmento. Muchas gracias por permitirnos llegar pues hasta donde quieras que ustedes se encuentren con estos que son temas básicos de derecho, asuntos básicos de derecho. Y su servidor, Dan García, como siempre, aquí con este gusto tratando de compartir un poquito de información. Y el día de hoy quiero hablar un poquito de lo que es la víctima del delito y propiamente una muy breve explicación de lo que de alguna forma son considerados como sus derechos constitucionales. ¿Quién es la víctima del delito? Eh, Hay que tomar en cuenta que en un primer plano es aquella persona que como tal, el propio concepto nos lo dice, ha sido víctima de esta conducta que ha sido tipificada por lo que es un delito. Aclarando también que en casi todos los supuestos, o una frase que ha pegado y resaltado mucho es que en la medida de los hechos, la víctima nunca quiso ser víctima de esta consecuencia. Pero ahora, ¿cómo se establece el rol de la víctima desde la óptica procesal? El artículo 108 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la víctima del delito es el sujeto pasivo que resiente de manera directa sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, establece quién es el ofendido. Se considera ofendido a esta persona que puede ser física, puede ser moral también, titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro, en este caso, por la acción u omisión prevista en la ley penal como un delito. Ahora, ¿cuáles son los derechos que tiene la víctima o el ofendido? Desde la óptica o desde el parámetro constitucional. Hay que recordar que también desde que se modifica el artículo 20 constitucional en esta reforma penal del año 2008, se establece un reconocimiento de manera material, de manera práctica y por más novedoso de lo que es la calidad de la víctima. Quiero también hacer la aclaración que de alguna manera también podemos tomar en cuenta otra disciplina denominada derecho victimal, de la cual daremos cuenta en otra sesión. Pero este derecho victimal, como un conjunto de todos estos derechos subjetivos a los cuales accede o que protegen, o mejor dicho, también garantizan a una víctima del delito, están consagrados de manera básica, de manera primordial, en este apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los derechos de la víctima ofendido establece este apartado, su fracción primera, de 7, establece que la víctima tiene derecho a recibir asesoría jurídica, a ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y en este caso hay que agregar también el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, a ser informado de lo que es el desarrollo del procedimiento penal. Primer comentario que queremos hacer es que parte de esta información se la tiene que hacer el investigador, que en este caso está detentando la acción penal, que es como tal el fiscal o ministerio público. También se contempla, en todo caso, que la víctima cuente con un asesor jurídico. Asesor jurídico que en todo caso es un profesionista que tiene estas facultades de estar defendiendo a quien se le encarga como tal garantizar los derechos de la víctima de manera material dentro del proceso penal. Si bien es cierto que en un plano de igualdad, el imputado cuenta, hablando en términos genéricos, el imputado cuenta con una defensoría por parte en todo el procedimiento penal, también lo es que la víctima en un plano transversal de igualdad debe de contar con un asesor jurídico. Aquí hay que hacer la siguiente aclaración. Durante mucho tiempo siempre se manejó o estuvimos bajo el supuesto de que era el propio o el antiguo Ministerio Público, hoy fiscal, quien representaba los derechos de la víctima. Pero se nos olvida también que es un servidor público, se nos olvida que atiende cargas impresionantes de trabajo y que de alguna forma dentro de ese actuar puede omitir o puede no estar
de alguna forma perfeccionando su actuar. Tan es así que surge la necesidad de contar con este profesionista que es el asesor jurídico. Y como tal, de manera intrínseca, esta propia fracción primera del artículo 20, apartado C, pues establece que la víctima tiene derecho a acceder a esta información y saber cómo va su procedimiento. Segundo supuesto, segunda fracción, otro de los derechos de la víctima ofendido, coadyuvar con el Ministerio Público y a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente. Hay que hacer también la acotación de que es en la etapa intermedia del proceso penal, en donde se le da la oportunidad a la víctima, en efecto material, de que se pueda perfeccionar la acusación y que tenga la oportunidad a través de su asesor jurídico de poderse constituir como un coadyuvante. Y decir coadyuvante es aportar sus propios medios de prueba. Hay que quitarnos la idea de que la víctima en la figura de la coadyuvancia o el asesor jurídico en esta figura de la coadyuvancia son pues obviamente mandaderos o son finalmente asistentes de un fiscal, de un ministerio público. Hay cuestiones que ellos pueden determinar, pueden argumentar con el afán de perfeccionar esta acusación propiamente en la etapa intermedia. La fracción tercera establece que la víctima tiene derecho a recibir desde la comisión de un delito una atención médica y psicológica en caso de urgencia. Y no solamente en esas tónicas, las leyes en materia de víctimas son meramente también asistenciales y establecen que esta atención jurídica, esta atención médica, no solamente es desde la comisión del delito, también se puede dar en cualquier etapa del procedimiento, llámese medidas de acompañamiento, llámese un tratamiento, ¿no? Fracción cuarta de este apartado C. La víctima también tiene derecho a que se le repare el daño. Ya en un segmento anterior nosotros vimos que uno de los objetivos del proceso penal es la reparación del daño. Tópico que será también materia de otro foro de análisis en razón de lo que es cómo obtener esta reparación del daño material, reparación del daño inmaterial. La fracción quinta. La víctima tiene derecho al resguardo de su identidad y en todo caso otros datos personales. Sabemos que en este afán de proteger a la víctima también se puede restringir el principio de publicidad que se maneja en las audiencias del procedimiento penal. La víctima también tiene derecho a solicitar medidas cautelares en su favor con el afán de protegerse, así como providencias precautorias, ambas figuras que ahora están ya perfectamente delimitadas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, siempre con el afán de salvaguardar la integridad, de salvaguardar lo que es la protección de la propia víctima. Fracción sexta del apartado C del artículo 20 constitucional. Y por último, esta fracción séptima, en donde establece que la víctima tiene un derecho de impugnar ante la autoridad judicial aquellas omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como pues aquellas resoluciones que impliquen una reserva, que impliquen un no ejercicio, que impliquen un desistimiento, en este caso de la acción penal, que impliquen la suspensión del procedimiento. En términos muy generales, estos son los principios constitucionales de la víctima u ofendido del delito. En otra ocasión, con mayor temporalidad, abarcaremos y detallaremos los principios procesales, que muchos van en armonía con estos principios constitucionales. Y en otra ocasión también hablaremos de las calidades de víctima del delito que establecen las leyes de víctimas y que de alguna forma no son oponibles al Código Nacional de Procedimientos Penales, sino entenderemos su propia naturaleza. Les agradezco mucho. Les pido por favor que nos dejen sus comentarios. Recuerden, la víctima nunca quiso ser víctima. Y adicionalmente, suscríbanse si les gustó, compartan. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.